tengo la fortuna de conocer, bueno, a Renato, a Rubén, a Valeria no, personalmente, pero la he visto también muy activa en temas de salud digital y telemedicina. Así que nos encontramos el día de hoy, entonces, en este Congreso SOCAS, bajo el lema, ¿no?, de el desafío del cambio cultural en salud, cómo hacemos que las cosas pasen. Y este panel, ¿no?, enfocado en el cambio cultural para la salud digital y la calidad. Voy a presentar brevemente, muy brevemente, porque todos los invitados tienen amplios ahí currículums, a quienes me acompañan el día de hoy. Saludamos ahí a Renato Pino, contador auditor, licenciado en Derecho, máster en Gestión en Salud Digital, fue un ex ejecutivo asesor de innovación y emprendimiento en Corfo, donde tuvimos ahí la oportunidad de conocernos, y la verdad que no nos hemos separado desde entonces, ¿cierto, Renato? De hecho, estamos acá ahora en Ecuador, mañana vamos a participar ahí en un congreso también de temas de salud digital. Es docente en varias universidades, Renato no las voy a mencionar todas, mentor, y creo que lo más importante también estamos impulsando fuertemente con Renato el tema de los centros de pilotaje en salud. También, por supuesto, muy importante, cofundador y CEO de Snap, y a lo mejor ahí nos va a contar brevemente qué se trata. Me acompaña también Rubén Llenero, él es médico, especialista en salud pública, director por Sistemas de Alta Dirección Pública del Hospital Doctora Eloísa Díaz de la Florida. Muy excelente gestión ahí. Rubén, he tenido la oportunidad mi padre estuvo ahí, debo decirlo, con un grave problema de salud, y absolutamente maravillosa la atención que recibió ahí en ese caso. Es médico cirujano de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene un MBA en salud pública del Imperial College en London, lideró la división de redes asistenciales de Dijera en el Ministerio de Salud, y, bueno, director del hospital. Finalmente me acompaña Valeria Elizama, ella es licenciada en Kinesiología y kinesióloga máster en Dirección y Gestión en Salud, egresada de la Universidad San Sebastián. Tiene un diplomado en telemedicina de la Universidad Tecnológica del Centro de Ecuador y coordinadora de salud digital de la Universidad San Sebastián y secretaria general de la Organización Internacional de Telesalud y Telemedicina. Sean todos ustedes muy bienvenidos el día de hoy. Y bueno, para comenzar, en realidad, y ahí también quería hacer participar a quienes nos están escuchando el día de hoy, voy a compartir un slide, una lámina, para contextualizar, ¿no?, la discusión de el día de hoy. Y, si me permiten acá. Bien, solo quería compartir este modelo que lo tomé prestado ahí de internet, ¿no? Ya existen distintos modelos asociados a lo que es la gestión del cambio, desde los años 50, ¿no? Uno de los padres es Kotler, pero a mí en particular me gusta mucho este modelo. Creo que aborda distintos elementos que son necesarios precisamente para una buena gestión del cambio, y que son temas que ahora vamos a discutir con nuestros ahí expertos, ¿ya? Y lo más importante de este modelo es que son las 7S de McKinsey, ¿no? A los gringos les gusta usar las, ¿no?, 7P o esas abreviaciones, ¿no?, que dan cierto estilo. Y lo más importante aquí es que resalta dos dimensiones súper importantes, que son estos elementos que ellos llaman más duros, ¿no?, que involucra todo lo que es sistema, procesos, a nivel de estrategia, ¿no?, cuáles son estos planes de acción, a nivel de estructura, ¿no?, cómo se alinea la organización. Y por otro lado, estos elementos blandos, ¿ya?, o habilidades, ¿no?, que son mucho más en el sentido de empatizar, ¿no?, sobre todo con los pacientes, ¿no?, y habla también de habilidades, cuáles son estas competencias que se requieren sobre el personal que participa en una organización, y finalmente cuál es el estilo, cuál es la cultura que envuelve a esta organización en temas de procesos de transformación digital y sobre todo el cambio cultural que es tan necesario. Entonces voy a terminar de compartir y voy a dejar ahora a los expertos acá que nos cuenten, ¿no?,
y ahí quien quiera comenzar dejo abierta la palabra, que nos cuenten entonces cuál de este modelo que yo presenté ahora, cuál consideran que de estos elementos es el más relevante, ¿ya? Y por qué, o por cuál de estos elementos ustedes partirían en una iniciativa transformacional en sus organizaciones. Y quizás ahí me voy a ir directo en realidad a Rubén, porque sé que él ha estado iniciando un proceso bien fuerte en el hospital, así que cuéntanos ahí, Rubén, cuál es tu elemento clave. Y después voy a seguir ahí con Valeria Renato. Gracias, Alejandra. Un saludo a todos los que están con nosotros conectados. Mira, de expertos, nada. Nosotros hemos aprendido aquí, estamos aprendiendo haciendo las cosas y básicamente impulsados por una convicción que tenemos como organización, que ya llevamos algunos años en esto. Entre medio tuvimos pandemia, pero seguimos con la misma inquietud de que básicamente si seguimos haciendo las cosas como están, no va a resultar. Ya Salud venía experimentando un agote, una incapacidad de responder, y pandemia eso lo aceleró. Y esa es la crisis que tenemos el día de hoy en términos de respuesta a los ciudadanos como sector salud. ¿Ah? Se refleja en lista de espera, en crisis de la urgencia, pero al final del día es que hacemos a las cosas de la misma manera que lo venimos haciendo. Y por otro lado, ese contexto se junta con lo que nos convencimos en 2019, a finales, de que queríamos ser un hospital que respondiera a las expectativas de los usuarios. Esa es nuestra visión. Siempre ponemos la visión de la organización al frente. No queremos ser el mejor hospital, si es que existiera alguna medición para eso. No queremos ser el más complejo, porque somos un hospital general, tenemos un rol dentro de la red bien claro. Queremos ser un hospital que acoja, que responda, que haga el match con las expectativas de los usuarios, en mi caso, o en nuestro caso, de la comuna de La Florida. Y ante eso llevamos una serie de reformas o iniciativas que están muy conectadas con los usuarios, que esta necesidad de satisfacer sus necesidades nos hizo entenderlas, nos hizo comprender de que la interacción o los puntos de contacto con los usuarios no comenzaban cuando cruzaban la puerta, ni terminaban cuando salían, sino que comenzaban cuando veían el hospital, cuando lo buscaban por internet, cuando intentaban comunicarse. Y a partir de eso empezamos a hacer cosas y cada vez nos fuimos dando cuenta que la transformación digital y el cambio en la manera de hacer las cosas era absolutamente relevante. Sentíamos que ya teníamos que dar este salto en términos de transformación y cambiar la gestión del cambio de nuestra gente, porque si no resultaba. Y es así como estamos desarrollando un proyecto de un sistema clínico digital. Estamos desarrollando internamente. Tenemos un equipo de desarrolladores, tenemos un equipo de gente técnica, pero sobre todo creamos un equipo centrado en las personas, centrado en un equipo de evolución digital que está en el fondo intentando apalancar a partir de estas iniciativas un cambio cultural. Para responder a tu pregunta, lo que más yo creo que las variables duras que tú mostraste en el diagrama pueden estar, no estar, pero creo que si tengo que elegir algunas me quedo con las blandas, con las habilidades, con la motivación, con la claridad en la visión, porque eso es lo que nos está permitiendo traccionar a la organización a la necesidad de cambiar. Nosotros lo hacemos operativo en términos de decir vamos a eliminar las impresoras, queremos llegar a eliminar las ventanillas. Tenemos el gran proyecto a partir de la transformación de eliminar las ventanillas del hospital. No es posible que en los tiempos actuales alguien tenga que venir a conocer su estado, a pedir hora, a saber de qué pasa con su proceso paciente a una ventanilla. La tecnología está. Lo importante es que queramos cambiar y usarla como sector público. Así que, y para eso se requiere que la gente esté dispuesta y abrace este cambio. Y en eso estamos, digamos. Bien, gracias Rubén ahí por contarlo desde una perspectiva también ahí de la vivencia de lo que ustedes están desarrollando ahí en el hospital. Renato, tú como emprendedor, ¿cómo lo ves
este modelo que probablemente tú me vas a refutar que no es el mejor, pero cuéntame. No, a ver, antes que todo, gracias por la invitación. Saludar también a mi querido amigo Rubén, Valeria, un gusto verte también acá. Y gracias también a la organización por hacer este tipo de instancias y generar estas discusiones sobre el cambio, que tanto nos cuesta en salud, ¿cierto? Tanta aversión que le tenemos muchas veces a esto nuevo. Y como dice un amigo, me dice, en salud nadie quiere ser primero, porque pareciera que hay que esperar ver si le resulta a otro y después le sigo, ¿sí? Y yo creo que ahí es donde Rubén tiene un gran punto que este proceso, y un poco uniéndolo con tu pregunta, este proceso, dado nuestra forma de entregar salud, siempre está muy verticalizada y muy fijada en un liderazgo que al final que es que empuja estas cosas, ¿sí? Yo creo que uno de los grandes riesgos de los cambios es cuando esto se empuja no se personaliza, ¿sí? Entonces, cuando un Rubén Llanero, puede ser el caso con Rubén que está presente, ¿cierto? Tiñe a su equipo, lidera cambio y dice, esté yo o no esté yo, esto tiene que avanzar igual. Y eso es un valor compartido, creo que ese es el primer win, ¿sí? El quick win que debería lograr cualquier institución que quiera hacer un cambio, ¿sí? Porque de otra forma, como tenemos un sistema muy verticalizado en salud, donde normalmente las decisiones sobre innovar o no innovar, incorporar algo o no, pasan por una decisión clínica o médica, pudiendo incluso ser cuestiones de carácter administrativo, son riesgos de quedarme en la dependencia de la persona, ¿sí? Yo siempre digo que las entregas de salud hoy día, y uniéndolo con salud digital, tenemos la gran oportunidad hoy día de hacer una entrega que es multidisciplinar, ¿sí? Que la tecnología de alguna manera te permite entregar desde todas las miradas de las profesiones que son parte de la entrega de salud, ser parte de esa entrega. ¿A qué me refiero con esto? Que ya no es exclusivo del profesional clínico o del médico la entrega de salud, ¿cierto? Tenemos sociólogos, tenemos psicólogos, tenemos los abogados que están en la parte de Contraloría, tenemos ingenieros que están en la parte de datos, tenemos prevencionistas, es todo un sistema y la salud digital hoy día une todos esos puntos y nos permite de alguna manera generar esos cambios. Pero esos cambios van a venir, a mi juicio, amparados y empujados por un liderazgo que ojalá sea un liderazgo transversal y no un liderazgo solo de una persona. Y ojalá sea más allá de lo clínico, ¿sí? Creo que ahí es donde está el gran punto, sobre todo en temas de tecnología, donde siempre hay temas del lenguaje, ¿cierto? Que la inteligencia artificial, que esto que reemplaza, que no reemplaza, que la innovación al final mejor que lo haga otro y después lo hago yo, depende mucho de las personas. Así que yo coincido con Rubén, yo creo que las blandas, del modelo, las condicionantes blandas son directamente las claves, ¿sí? Y ahí obviamente el sentir común del por qué estamos haciendo esto es clave. Y esto lo estamos haciendo por el paciente, no lo estamos haciendo por nadie más, ¿sí? El punto de inflexión es el paciente. Bien, gracias ahí, Renato, por tus aportes desde la perspectiva, sobre todo ahí del liderazgo que tienes tú en el emprendimiento. Y lo bueno, siento yo, de este panel también es que tenemos distintas miradas, ¿no? Tenemos, bueno, Rubén desde la parte más bien de prestador público, Renato, emprendedor, y Valeria desde una perspectiva académica, ¿no? También fundamental, ¿no? El tema de la formación. Valeria, ¿cómo lo ven ustedes ahí desde la academia? Gracias, Alejandra. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo destacaría de este modelo ambas dimensiones. Creo que ambas, tanto la de elementos duros como blandos, tienen mucho que decir respecto de cómo se implementa la gestión del cambio. Respecto de la parte de elementos duros, yo quizás seleccionaría la estrategia, porque creo que por sí sola, como un buen plan de acción, puede absorber incluso a lo que es el sistema y la estructura. Y por otra parte, si está ligada con los objetivos de una organización de salud, por ejemplo, puede perfectamente entrar en un sentido de urgencia, en un sello institucional, por ejemplo, que nos permita avanzar de manera mucho más fluida. Y en relación con los elementos blandos de este modelo, yo creo que los más relevantes son justamente las habilidades del personal, las competencias del equipo. Creo que también de los otros elementos, que son los valores y el estilo, también pueden ser cubiertos cuando existe una buena base de habilidades y de competencias en las personas que conforman esta organización,
tanto en aquellos que van a liderar la transformación digital en salud como aquellos que se van a adaptar más tardíamente. Creo que finalmente es un complemento. Ahora, este mismo gestor del cual estamos hablando respecto a su modelo ha definido también bloques, que los definió en su artículo de Psicología de Gestión del Cambio, que tienen que ver con el modelamiento, por ejemplo, con la perspectiva de promoción de la convicción, el reforzamiento y la retroalimentación, pero hay uno que me llama mucho la atención, que es el desarrollo de talento. Y dentro de este desarrollo de talento, respondiendo a la segunda pregunta, que es por cuál partiríamos nosotros como Universidad San Sebastián estamos partiendo justamente por ese bloque, por el bloque de desarrollo del talento, por la formación de nuestros académicos, por ejemplo, en lo que es salud digital, en el diseño curricular. Estamos avanzando en la formación también para que nuestros docentes sean buenos guías en modelos de práctica clínica para nuestros estudiantes que están basados en telesalud, por ejemplo. ¿Y por qué hemos partido por ahí? Porque consideramos que finalmente la formación, la entrega de competencias es la que genera la transformación del comportamiento, de la mentalidad de las personas, y que esto tributa finalmente al cambio cultural que es tan necesario para la transformación digital en salud. Bien, gracias Valeria. Y entonces ustedes ahí desde la universidad lo están viendo más bien como habilidades que los deben adquirir los futuros profesionales, técnicos profesionales que van a salir de la universidad, ¿no? Sí, a eso es lo que estamos apuntando, exactamente. Súper. Sí, no, súper, muy importante para que ellas salgan, ¿no?, con estas habilidades y sea mucho más fácil también, ¿no?, después ese cambio. Bueno, y entendiendo entonces que bueno, la transformación digital involucra, ¿no?, fuertemente un cambio cultural, tenemos acá una pregunta de Viviana Cárcamo, que dice, ¿cuál creen que es la mejor estrategia para instaurar una cultura de calidad y seguridad que persista en el tiempo? Ya que pasa mucho que en los establecimientos todos se motivan solo para el proceso de acreditación. Chan, chan, chan. Muy buena pregunta, Viviana. ¿Quién se atreve a comenzar a responderle a Viviana? Rubén. Sí, sobre todo nosotros que venimos saliendo de un proceso de reacreditación. Me tocó compartirlo en las buenas prácticas que obtuvimos el 100% del puntaje en reacreditación saliendo de pandemia o en la parte dura de la pandemia. Y claro, evidentemente que toda la organización tiene el tema de calidad muy, muy encima, todos contentos. Hemos explicado mucho tanto a los funcionarios como también a los usuarios que lo que significa. Y lo que estamos haciendo nosotros es intentar de mantener el ritmo, pero dándole un giro a esta calidad que significa en el país. El sistema de calidad en Chile es un sistema basado más bien en procesos, más que en resultados. Es muy documental, es una gestión documental, de registro. Y nosotros queremos migrar hacia una gestión de calidad basada en resultados. Por ahí, de repente poner estas metas que son relevantes, permiten también mantener a las organizaciones como entusiasmadas. En el caso de optar una acreditación tipo Joint Commission, también es parte de la discusión. Yo creo al final del día que mientras más seamos capaces de entender, de reflejarle a la organización el por qué, la importancia de por qué hace las cosas, al final encuentra su propia empuje y motivación. En el sector público están todos los incentivos puestos a no hacer nada. Está todo pensado para que nos quedemos quietos, para que evitemos riesgos, para que no nos movamos. Eso es, cualquier cosa que uno hace en términos de cambio, en términos de movimiento, es importante. Pero la verdad es que si movemos, si le ponemos metas, si traccionamos y sobre todo enganchamos con este propósito, que es lo que a nosotros nos mueve, al final del día de estar acá, nos mueve el propósito. Son pocos los incentivos acá. Entonces nos permite mantener esta atención que nos gusta decir. Oye, y si te pregunto, Rubén, ahí, ¿cuál sería el propósito del hospital entonces de la Florida?
El propósito, como te decía antes, y la visión la tenemos muy incrustada en lo que hacemos, y todas las acciones, la transformación digital, el cambio, es para responder a estas expectativas de los usuarios. Lo bonito de eso siempre fue bueno, ¿cuáles son las expectativas? Es que te operen mañana, es que tener una hotelería diferente, y la verdad es que a raíz de las investigaciones que estamos haciendo, y a través de la medición de resultados, nosotros estamos migrando de las encuestas de satisfacción, muy comunes en el sector público, y en que todos los establecimientos obtienen máximo puntaje. Estamos migrando de la encuesta de satisfacción a los PREMS, a los Patient Reported Experience, a la medición de experiencia. ¿Y cuál es la gracia de la medición de experiencia? Es que es un continuo, toma el proceso completo. ¿Por qué? Porque cada vez que le preguntamos a una persona cómo está, cómo encontró la atención, después de haber esperado 2 años una atención con un clínico, al salir va a estar feliz. Perfecto, todo estuvo bien ahí, te lo dicen, pero no nos permite mejorar y no es la realidad. En cambio, si tú le preguntas a alguien que lleva esperando 1 año y no sabe cuánto más le queda por esperar, te va a decir la verdad. Y por eso, al medir la experiencia y validarla dentro del proceso, nos ha permitido generar iniciativas para eso. Y ahí sacamos el portal paciente, que es un tema que no es único. No somos el único hospital que tiene el portal paciente, pero se mete dentro de la estrategia. Y además queremos profundizarlo. Nuestro anhelo es que esté la ficha clínica ahí, completa. El tema del cero ventanilla es tan relevante porque permite decirle a la ciudadanía que no tiene que... Primero lo ponemos al centro de verdad, porque las ventanillas en los hospitales y en los servicios públicos en general representan los cortocircuitos en el viaje de estos usuarios. Y donde nosotros le decimos a usted, soluciónelo, usted integre el sistema, usted toma el papel y llévelo a la otra ventanilla. Y eso es porque no nos hacemos cargo, porque gestionamos desde nuestros procesos y no del usuario. Y al final, cuando eliminemos las ventanillas, que yo espero que sea el próximo año, gracias a la transformación digital que estamos haciendo, es que vamos a apuntarle en términos de calidad a lo que la gente espera, no solamente el punto de vista clínico asistencial, sino que todo su proceso con nosotros. Bien, gracias ahí, Rubén, para responder la pregunta de Viviana desde la perspectiva, ¿no?, de cómo también ustedes lo están abordando ahí en el hospital. Voy a pasar con una pregunta quizás a Valeria, que la hace Javiera, y dice, ¿cuáles serían los puntos claves de la calidad en salud digital? Si te atrevieses ahí, Valeria, a comentar algo. Sí, claro. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que si tratamos de desagregar, ¿cierto?, la salud digital de los modelos convencionales de salud, vamos a terminar en un ciclo sin fin finalmente que no se va a lograr analizar de manera correcta, pero podemos mirar en ambos enfoques que finalmente todos buscan mejorar la salud de las personas y mejorar la eficiencia, mejorar la eficacia de los procesos, entre muchas otras dimensiones. Yo creo que si recordamos un poco cuáles son las dimensiones de la calidad, podemos fijarnos en que es muy similar lo que se busca en ambos modelos de atención en salud, tanto el digital como el convencional, que tienen que ver, por ejemplo, con la eficiencia, con la eficacia, con la accesibilidad, que es algo que en salud digital ha sido muy discutido, que está muy bien documentado y que también es un desafío, ¿cierto? Sigue siendo un desafío, pero lo es para ambos tipos de atención finalmente. Tenemos también otras dimensiones como la atención centrada en el paciente. Sabemos que, por ejemplo, los procesos de humanización de atención en salud todavía están incluso al debe, o actualmente podemos decir que están al debe, es la atención no digital, ¿cierto? La atención convencional. Y no deja de ser un desafío, pero también una oportunidad para la salud digital, todo lo que es atención centrada en el paciente. Por otra parte, podemos mirar otras dimensiones como lo son la equidad, por ejemplo, y la seguridad de la atención en salud. Entonces, finalmente, mi opinión, Javiera, tiene que ver con que la calidad está en el mismo margen para ambos mundos de la salud, para todas las modalidades de atención en salud. La gestión de la calidad va a ser transversal, independiente de que estén integradas las tecnologías de por medio.
porque tenemos que partir pensando, y que es algo que hemos tratado de implementar como universidad, es que el principio de cualquier transformación hacia la calidad o hacia la tecnología, etcétera, debe entenderse como que el primer nivel de esta transformación son las personas, es su comportamiento, es su mentalidad, y el nivel de transformación no es la tecnología. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de calidad, de seguridad, si hablamos también de salud digital y combinamos estos elementos, podemos ver lo siguiente. Se menciona mucho, por ejemplo, de que la salud digital es un modelo que llegó para quedarse, pero esta frase, ¿cierto?, posiciona la salud digital dentro de un momento específico, dentro de lo que podría ser un cambio o una transformación organizacional. Pero para avanzar en calidad, este proceso debe ser continuo, debe ser dinámico y no estar definido por un momento específico, como podría haber pasado con la pandemia, que catalizó muchos cambios, pero que finalmente requieren de aportar dinamismo constantemente. Bien, gracias Valeria ahí por tu reflexión. Espero que ahí Javiera le haya servido los puntos que tú abordaste. Y Renato, te quiero dejar ahí abierta la última, quizás las últimas palabras, nos quedan ya los últimos minutos, entonces, en realidad, para que nos cuentes ahí desde la perspectiva de innovación, ¿no?, que tienes tú, a propósito de lo que comentó también Rubén, de lo que es el propósito, ¿no?, de que no hay que basarse más bien en la prestación de un servicio propiamente tal, sino en resultados, y cómo también entonces se vincula, ¿no?, con lo que comenta Valeria, asociado al tema del comportamiento y la cultura. ¿Cómo lo ves tú? Yo escuchaba a Rubén, me encanta porque al final efectivamente tratar esto desde el PREMS y PROMS, obviamente en el caso de que así ocurra más adelante, es claro, es un poco transitar hacia lo que hemos venido nosotros desde el lado nuestro, desde el emprendimiento, principalmente en Snap, tratando de hacer de potenciar el tema de la salud basada en valor, que sabemos que es una transición compleja, pero esta nace muchas veces desde la fragmentación de los sistemas, desde la fragmentación de los mismos equipos clínicos, desde la fragmentación institucional, ¿cierto? Más allá del acompañamiento de la tecnología. Entonces, al final, la tecnología es un habilitante para poder entregarnos y nutrirnos de data suficiente para poder entregar este PREM, ¿cierto? Este reporte de experiencia por parte del paciente en todo su ciclo de atención y no solo en una unidad. Que eso es algo muy discutido y lo venimos nosotros empujando hace rato, y por eso me encanta como lo habla Rubén, y yo ir un poco más allá. De hecho, Porter habla que esto ni siquiera se debe hacer a nivel institucional, sino que es macroinstitucional, es decir, técnicamente deberíamos tener data suficiente estructurada desde todos los lados, y ojo que cuando hablo de data estructurada no está hablando de tecnología, sino que la capacidad de los agentes clínicos, de los no clínicos, y voy a hacer un punto sobre ese mismo lenguaje que estoy ocupando, a rescatar información suficiente para que nos permita ver y poner de verdad al paciente en el centro y entregarle valor a las prestaciones que le damos. Y ahí voy a hacer el punto porque lo hice intencionalmente refiriéndome al clínico y no clínico. Nosotros tendemos naturalmente en salud a fraccionar desde incluso el lenguaje, cuestiones tan simples como hablar del paciente, del clínico y no clínico dentro de una institución de salud. Eso, a mi juicio, y esto es una opinión muy personal, pero encuentro que es muy dañino para lo que es la entrega de salud. Porque la entrega de salud es una, ¿cierto? Y la entrega de salud es de todos los actores que involucran en este ciclo y este continuo. Entonces, si nosotros distinguimos entre clínico y no clínico, es decir, que estamos definitivamente también diciendo quiénes deciden, quiénes no deciden, quiénes aportan más, quiénes no aportan más. Porque si estamos tratando de salud, lo lógico es decir, bueno, es el clínico el último de la palabra. Pero resulta que cuando tenemos que hacer BI, ¿cierto? Análisis de datos, estadístico, tenemos que levantar desde los registros clínicos integrados información, necesitamos una mano de ingeniería, necesitamos una mano de datos. Entonces, yo creo que la fragmentación, un poco volviendo atrás, tiene que ver con este cambio, el cambio cultural tiene que ver con cómo primero abordamos esta fragmentación que hemos sido expertos en profundizar históricamente desde la unidad interna y externa, porque la unidad interna entre las unidades propias de cada centro asistencial o prestador y externamente también. Estamos subdivididos en múltiples servicios, en salud pública, salud privada, y tendemos a esta fragmentación continua que al único que afecta es al paciente. Y si ahora llevamos que ese es el propósito, es decir, si el paciente es el propósito, claramente estamos disociados respecto a lo que hacemos. Entonces, y ahí está un poco también la apertura por parte de este actor que entiende que debe dar un paso hacia una desfragmentación, como decimos nosotros, una integración, bien dicho, es que debemos incorporar innovación porque no vamos a ser solo nosotros
hablando desde la unidad clínica o no clínica, los que solucionemos el problema. Necesitamos, ¿cierto? Energía externa, necesitamos innovación, necesitamos ver qué se está haciendo afuera, necesitamos ver experiencias comparadas. Y eso es tema, volvemos al tema del liderazgo, de la capacidad de poder ver ese continuum y ver que es el paciente nuestro conector en la atención clínica. No es el prestador, el paciente es el que lleva, como dijo Rubén, la acción. Y ese nosotros tenemos que darle la habilitante para que él lo haga en un camino lo más fluido posible y nos entregue un reporte de experiencia satisfactorio al final del ciclo, ¿sí? Y lo que va a generar adherencia necesariamente después en otras dimensiones que queramos abordar. Es cierto lo que dice Renato, Alejandra, porque al final del día eso es la concepción de entender que esto es una empresa de servicios. Somos una organización que entrega servicios, no somos una fábrica de actividades clínicas. Y cuando entendemos eso, nos damos cuenta que el contestar el teléfono es re importante. Que el paciente no venga a perder el tiempo al hospital o un tema administrativo es importante. Cuando él puede acceder a su información de manera remota, también es importante. Antes o al día de hoy nos centramos solo en que hay que sacar el apéndice. Y no importa nada más. Y sí, la verdad es que el día de hoy la ciudadanía nos exige mucho más y eso es una concepción relevante junto con también la multidisciplina. Aquí todas las disciplinas están involucradas, los equipos de gestión, como los equipos directamente clínicos. Me han nombrado mucho a mí, pero yo tengo la fortuna de tener un tremendo equipo detrás. Esto no es logro de alguien, yo me encontré y formamos en conjunto un equipo súper comprometido con esta idea y que lo hace posible. O sea, es toda una atracción que, si bien la organización se mueve y la idea se mueve y detrás va la organización y todavía queda harto espacio de mejora, queda mucho espacio de incomprensión y dolor, vamos avanzando, pero yo creo que ahí es clave lo que dice Renato. Sí, absolutamente, ahí también concuerdo con ustedes y a propósito ahí de lo que comentaba también Valeria, voy a pasar ahí una pregunta que hace Leonardo Arancilla, que aprovecho de saludar porque lo conozco, y que la pregunta es cómo la academia, universidades, ¿no? La empresa y lo público pueden generar estrategias colaborativas que permitan avanzar en cambios culturales para una transformación digital. ¿Cómo lo ves tú, Valeria? Primero que nada, lo veo absolutamente factible, a pesar de que tenemos el tremendo desafío de desfragmentar, como dice Renato, esta desagregación de muchos elementos. Yo creo que si lo miramos, por ejemplo, desde la gestión del cambio para la salud digital, hay otros modelos, el de McKinsey es uno, está también el de John Kotter, por ejemplo, que plantea 8 estrategias que son bien interesantes. La primera, por ejemplo, es el sentido de urgencia, pero la segunda es reunir un equipo de trabajo. Y qué bonito, ¿cierto? Qué interesante sería que en ese equipo de trabajo se reuniera la academia, se reunieran las empresas, los hospitales y todo el sector público, por ejemplo, pero que también participaran, por ejemplo, las asociaciones de pacientes. En nuestro caso, que participen los estudiantes también en la toma de decisiones. O sea, creo que finalmente la integración de actores puede ser una clave bien potente para avanzar en esto. Sin duda, si lográramos, por ejemplo, articular a estos 3 actores, de todas maneras hay que avanzar en un plan, hay que avanzar en un plan de acción, ¿cierto? Pero también en un plan de comunicación que sea sumamente potente y que permita retomar, por ejemplo, la motivación constantemente, que es lo que discutíamos hace un rato, lo difícil que es mantenerla en relación con estos procesos de cambio. También creo que es importante, si lográramos, por ejemplo, articular el trabajo colaborativo de estos 3 actores, podemos avanzar perfectamente en la consolidación del cambio y en volver a un modelo de mejora continua, integrarlo una vez que este cambio esté consolidado. Creo que es una aspiración, un desafío y una oportunidad también de que comencemos a conversar desde estos distintos sectores que sin duda tenemos un fin común, que es mejorar, por ejemplo, la calidad de las prestaciones en salud, que es avanzar en seguridad asistencial, que es hacer más eficientes los procesos de atención en salud, entre otras cosas, pero creo que si nos fijamos bien, todos tenemos el mismo objetivo y es absolutamente viable que podamos trabajar en conjunto.
Y Valeria, y ahí me voy a tomar un par de minutos de sus tiempos para también dar ahí un aporte desde la perspectiva, en realidad, desde SENS, ¿no? Efectivamente, nosotros ahí cumplimos este rol articulador, ¿no? Entre el sector público, privado, la academia y también, como tú mencionaste, los pacientes, la sociedad, ¿no? Y en ese modelo, ¿no? De cuádruple hélice, ¿no? Que es un enfoque bastante colaborativo, precisamente trabajamos ahí en conjunto por un propósito también, Valeria, como lo comentas, hemos realizado varias ahí iniciativas, algunas muy exitosas y otras no tanto, pero que por lo menos efectivamente nos han ayudado a crecer, ¿no? Y a aprender ahí de los fracasos. Y a propósito ahí de los fracasos, quería preguntar, ¿no? De fracasos que ustedes nos puedan comentar, de iniciativas que a lo mejor intentaron abordar y que a lo mejor no fueron tan exitosas como ustedes lo esperaban, pero sí fueron enriquecedoras en cuanto a aprendizaje. Como si alguien ahí se anima a comenzar. Renato, ¿tú tienes una? Yo, Sí, si quieres, Alejandra. de Valeria. Voy a tirar a Bien, la piscina a Renato, pero... es difícil, ¿cierto? Es difícil hablar de los fracasos, yo creo, para cualquiera de los tres, porque de hecho muchas veces no son tan fáciles de identificar. Es un aspecto del conocimiento, de hecho, creer que para los demás es fácil de entender lo que nosotros sabemos. Es difícil para nosotros creer que los demás no saben lo mismo que nosotros. Se generan puntos ciegos también en relación al conocimiento y en esos puntos ciegos de repente se da el fracaso y uno no lo ve o no lo quiere ver tampoco. Pero nosotros, por ejemplo, podemos hablar de un fracaso del cual aprendimos mucho, que fue durante la pandemia, cuando tuvo que traspasarse todo abruptamente a lo que es atención telemática. No solamente como modelo de atención clínica, sino también como modelo de aprendizaje para nuestros estudiantes, sin una gestión previa del cambio, sino que fue a propósito de lo catalizador que fue la pandemia, pero que sin duda nos trajo algunas consecuencias. Podemos evidenciarlo hoy en día en que, terminadas las restricciones sanitarias, por ejemplo, muchas carreras abandonaron este modelo. Y es desafío nuestro, ¿cierto?, avanzar de una manera más lineal a que podamos retomar estos conceptos, porque por lo menos dentro de la academia no solamente se entiende esta transformación dentro de nuestros centros de salud, que son parte de todas las sedes de la Universidad de San Sebastián, con el enfoque docente asistencial, sino que también estos traspasos, ¿cierto?, involucran nuevos modelos de aprendizaje en contexto clínico para nuestros estudiantes. Por lo tanto, creo que lo abrupto de la pandemia y lo abrupto de esta implementación puede denotar un fracaso que evidentemente es difícil de identificar, es difícil de abordar, pero está la voluntad, ¿cierto?, de avanzar en un cambio cultural que permita acompañar esta transformación digital y no solamente imponerla o implementarla sin un contexto previo. Bien, gracias Valeria ahí por ser la primera en lanzarte a la piscina, importante, ahí las mujeres siempre. No, aunque los tres al mismo tiempo querían decirlo, así que bien. Voy a dejar a Renato que cuente su gran fracaso y al final voy a dejar a Rubén porque nos llegó... Perdón. Ya, nos están diciendo que se acaba el tiempo, qué lamentable. Vamos a dejar entonces tenemos una pregunta para Rubén que te la vamos a hacer enviar, Rubén, para que la puedas responder. Y más bien dejar a Renato, entonces, rápidamente, que nos comentes sobre tu fracaso y cómo saliste adelante. Un minuto para ir cerrando. Y voy a dejar a Rubén de todas formas que responda a esta pregunta, mientras tanto que la manda Mayra, que dice, ¿cómo abordan la... wow, qué larga la palabra. ¿Cómo abordan la intergeneracionalidad en la implementación de las iniciativas que pueden impactar en sus pacientes? Así que mientras piensas la respuesta, Rubén, de un minuto dejamos a Renato ahí con su fracaso y cerramos. Mira, más que un fracaso de nosotros, yo creo que el desafío que nos estamos planteando desde la innovación, el emprendimiento, bueno, también con CES, es tratar de hacer entender
y sociabilizar y sensibilizar en función del propósito de que la decisión de incorporar tecnologías de la salud y salud digital al proceso y acompañar el proceso asistencial, ¿cierto? La entrega de salud, acompañar con tecnología, no es hoy día una opción, sino que es un deber que tenemos como sociedad. En el año 2022 no nos podemos negar a esto. ¿Sí? Desde ahí tenemos varios habilitantes, como la interoperabilidad, la captura de datos estructurados, etcétera. Pero hoy día ya no podemos darle la espalda, ¿cierto?, a un proceso de transformación. Y creo que más que fracaso, el desafío está ahí, ¿cierto? Ojalá hay algunos que nos frustramos un rato, después volvemos, pero volvemos siempre sobre la misma, y creo que necesitamos cada vez más personas que se transformen en conectores con esta realidad que hoy día el mundo ya nos está mostrando, y que todos los otros sectores económicos, sectores de la sociedad ya evolucionaron, y que salud todavía está al debe. Entonces hoy día esta es una decisión, ya no es de corte tecnológico ni médica, sino que es estratégica, porque necesitamos modificar la forma en que estamos entregando salud. Y los pasos se dan y hay pruebas de ello y que resulta. Yo estoy seguro que a Rubén le va a resultar, va a poder mostrar resultados de aquí a 2, 3 años, resultados considerables, y va a ser un caso de éxito, se lo dije la otra vez, lo hablaba con el equipo de él también, va a ser un caso de éxito a nivel latinoamericano, y a lo mejor, así como tenemos un Albert Einstein o una Cleveland Clinic, va a ser el Hospital La Florida, ¿cierto?, una Mayo, vamos a tener en el Cono Sur a un Hospital La Florida que logró dar el paso en función de los pacientes y ese propósito. Así que ahí está el desafío, yo creo que aquí nadie se puede restar. Eso. Gracias, Renato. Entonces, Rubén, en un minuto la respuesta para Mayra para que no se quede con la inquietud. ¿Cómo abordan la generación? Eso, generacional. Gracias. Qué expectativa, Renato, ¿eh? Yo creo que nos falta tanto que no sé si alguna vez ocurrirá, pero al menos lo Te intentamos. tengo fe. Te Eso, tengo fe. eso es Te lo tengo toda la Todas fe. las fichas puestas en ti, Rubén. lo que nos deja tranquilos todas las noches es que lo intentamos. Al menos lo damos todo. Muy rápido. Fíjate qué nos pasó con el portal paciente, cuando hablamos de cerrar las ventanillas, inmediatamente viene el concepto de qué pasa con los digitales no nativos, con las personas que no interactúan, que no tienen teléfono, etc. Primero decimos, vamos a mantener, esto es más estratégico, conceptual que concreto, o sea, vamos a mantener dispositivos para poder interactuar con todas las personas. Esto no puede ser un Big Bang, no puede ser tan radical. Sin embargo, lo que más nos ha resultado es que nos hemos acercado a la comunidad, estamos saliendo los spam, estamos llevando toda esta transformación digital en concreto y mostrándosela a los usuarios en el terreno. Y ahí es donde nos han retroalimentado, nos han contado su experiencia. Partimos y como no fracaso, pero como aprendizaje, la primera vez que salimos dijimos, ¿quién ha ocupado el portal paciente? Nadie, nadie. Y eso fue como un golpe en la cara gigantesco, que nos ha permitido realizar capacitaciones, entrenar entrenadores a través de líderes de las juntas vecinales, de la Asociación de Adulto Mayor. Estamos entrenándolos para que ellos divulguen este conocimiento, suban a sus pares y avanzar. Creemos que no tenemos que detenernos, sino que abrazar esta dificultad y poder en el fondo... los nietos son los que están más interesados en que su abuelo pase más tiempo con ellos, no salga, y le prestan el teléfono y le enseñan. Así que en eso estamos. Bien, bueno, gracias a todos ustedes. De verdad está súper entretenida acá conversando, pero llegó el momento. Así que muchas gracias por su tiempo y esperamos ahí haber sido ahí un aporte a las dudas, inquietudes que surgieron. Y más que nada, el último mensaje inspiracional, como decía ahí Rubén, inténtenlo y creo que con eso cada día podrán dormir mejor. Bien, muchas gracias y te dejo a ti, Elizabeth, para que continúes con el Congreso. Muchas gracias, Alejandra, Rubén, Renato, Valeria, por la interesante conversación y reflexiones que hemos inspirado con el desafío que tenemos por delante. Muchas gracias nuevamente a nuestros expertos.